Vamos a continuar con la información y ya te había platicado en días anteriores sobre algunos datos sobre desempleo. Por ejemplo, el gobierno federal dice que hay 500,000 personas que se han quedado sin trabajo. El Partido de la Revolución Democrática nos dijo aquí en este programa de noticias que la cifra ronda entre los 750,000 y 1.5 millones de personas sin trabajo. Un análisis, una investigación de la Universidad Iberoamericana revela que la cantidad de personas sin trabajo oscila entre los 5.2 y 8.1 millones de personas si tomamos en cuenta toda la República Mexicana y además el trabajo informal. Lo que es un hecho, sean ciertos o falsos estos datos, sobre todo este de 500,000 personas, que es totalmente inverosímil, lo que es cierto es que va a incrementarse la pobreza en México de una u otra forma, ¿no? Y quienes ya empiezan a analizar este fenómeno social y económico es sin duda alguna el Coneval. Y tengo comunicación en estos momentos con el doctor José Nabor Cruz, quien es el secretario ejecutivo de Coneval, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Noticias. Estimado doctor Cruz, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido, doctor Cruz. Muy buenas tardes, Martín. Siempre es un placer platicar contigo, con tu auditorio. Bueno, pues estamos viendo el nivel de desempleo que cada día crece en la República Mexicana. En materia de desempleo y por lo tanto de pobreza, ¿cuáles son los escenarios que ya advierte el Coneval? Justamente en este documento que dimos a conocer el día de ayer, que es un análisis sobre las implicaciones que esta contingencia sanitaria tendrá, sobre todo en los niveles de pobreza en las siguientes semanas y meses, detectamos claramente un mecanismo de transmisión donde podrá trasladarse estos efectos negativos, que es el ingreso laboral. Justamente estabas dando algunos datos muy puntuales sobre ya las tasas de desempleo que están ocurriendo, sobre todo en las semanas de abril y estos primeros días de mayo, y sobre eso giraron dos ejercicios de simulación que estamos publicando con este documento el día de ayer sobre lo que pueda presentarse en las siguientes semanas. Si bien habíamos tenido una cierta recuperación de los ingresos laborales, sobre todo de manera muy puntual, gracias a los incrementos de los salarios mínimos de los últimos prácticamente 3 años, que va muy acompañado también con una inflación controlada. Eso nos había dado oportunidad y es uno de los indicadores que siempre de manera trimestral reporta el Coneval, que alrededor del 37% de la población estuviera reportando pobreza laboral. Sin embargo, en este ejercicio de simulación podrá elevarse esta cifra hasta un 45% si es que este parón económico se alarga las siguientes semanas o inclusive meses. Eso por un lado. También hemos detectado que podrá haber un incremento, sobre todo en términos de pobreza extrema, también por una pérdida de ingresos laborales, aunque también el documento hace una revisión sobre que este esquema de transferencias monetarias, sobre todo los programas prioritarios del gobierno federal, puede coadyuvar a fortalecer el ingreso, sobre todo los hogares más pobres. Claramente hay también un problema relevante en cuanto a los hogares que tienen ingresos medios, que están clasificados a partir de la metodología de Coneval como pobres moderados, que pudieran tener algunas perturbaciones, algún déficit de ingreso y que consecuentemente aumente los niveles de pobreza moderada también de igual manera en las siguientes semanas. ¿Qué es lo que tendrá que hacer el gobierno federal y la sociedad, estas dos partes de nuestro país, el gobierno y la sociedad, para mitigar un poco el dolor que sufren personas y familias debido a esta pobreza que va en crecimiento, doctor Cruz? Justamente parte de las recomendaciones de política pública que plantea este documento giran en reforzar este esquema de coordinación en los 3 niveles de gobierno. Si bien no solamente el gobierno federal, también hay esfuerzos muy puntuales que hemos tenido el conocimiento en estas últimas semanas de gobiernos estatales e inclusive gobiernos municipales. Evidentemente habrá que reforzar este esquema de coordinación, no solamente para evitar duplicidad de programas sociales, sino también que haya un acompañamiento para una mejor estrategia, una estrategia más óptima en cuanto a esta parte de los programas sociales. Ejemplos muy puntuales, hay algunas entidades como la propia Ciudad de México que ha realizado un esfuerzo para otorgar un seguro de desempleo. Te doy un dato que es reflejo de cómo estructuralmente hemos desarrollado estos niveles de pobreza. Apenas el 0.16% de los trabajadores mexicanos tiene con un seguro de desempleo privado.
prácticamente nada. Nada. Entonces, No. evidentemente, ante esta coyuntura, pues sí se requieren reforzar estos esquemas de protección social. Una de Claro, las conclusiones también muy puntuales es reforzar un esquema de protección social universal que sí. pudiera proteger sobre todo a la población más vulnerable, no solamente en esta coyuntura, en esta crisis sanitaria y económica, sino en las Sí, venideras. pero por ejemplo, el seguro de desempleo que ofrece el gobierno de la Ciudad de México opera cuando alguien pierde el trabajo, pero hay una gran cantidad de personas que no tenían trabajo previo y hoy en este momento se están muriendo de hambre. Y hablo de personas que limpian parabrisas, que limpian autos, que están durmiendo en las calles. Me ha tocado ver una gran cantidad de personas que ya no tienen para comer y no son objeto de un seguro de desempleo porque no tenían trabajo antes. ¿Qué hacemos con Claro. estas personas que están ya hasta en situación de calle? Esta es indudablemente una población muy vulnerable. Hay otros esquemas, sobre todo en esta parte de proveer algún apoyo alimentario. Me parece que también esa es una de Sí, las estrategias que municipios, sobre todo a ese nivel de focalización, están desarrollando y que indudablemente tendría que acompañar también la estrategia, en este caso, como lo planteas, de la sí. Ciudad de México, apoyos alimentarios de comidas, algún tipo de comedores comunitarios que pudieran estar trabajando aún en este esquema de contingencia sanitaria, pero que indudablemente pudiera coadyuvar a esta población vulnerable. Sí, se necesitan planes, proyectos a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal para poder atender a esta población que está en pobreza extrema. Pues el doctor Cruz, yo le agradezco mucho el que me haya tomado esta comunicación y seguiremos muy atentos de lo que está informando el Coneval. Muchas gracias, doctor Cruz. Al contrario, gracias, buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes.